Alerta en C5N, atención con esta información que proviene de Europa, puntualmente de Francia, que va a obligar a vacunarse a todo el personal de salud. Esto es una información muy importante porque seguramente no sea el primero y único país que tome estas medidas y además va a exigir el certificado de vacunación. Está Gabriel Michi con toda la información. Sí, Luciana, la verdad muy impactante. Esto básicamente tiene que ver con el avance de la cepa Delta, ¿no? Tan preocupante en todo el mundo, que acaba de anunciar Emmanuel Macron varias medidas vinculadas a el cuidado de la salud. La primera, que va a ser obligatorio en Francia que todo el personal de salud y personas que tengan al cuidado a otras personas tengan que sí o sí tener aplicadas las vacunas, y ahí toda la vacuna, digamos, cronograma completo de vacunas. No alcanza con una sola vacuna, pero a su vez obliga a utilizar un certificado de vacunación para, por ejemplo, a partir de agosto, ingresar a los restaurantes. A su vez, se va a necesitar tener o bien una especie de certificado de COVID, de que uno está vacunado, o bien un PCR negativo para, por ejemplo, encarar viajes en trenes. Distintas medidas que tiene que ver, que acaba de anunciar Emmanuel Macron, justamente por la preocupación que existe en Francia sobre el crecimiento de los contagios en virtud de la cepa Delta. Pero sí, va a ser obligatoria entonces la vacunación, algo que venían evitando casi todos los gobiernos democráticos del mundo, llegar al punto en que tengan que hacer obligatoria la vacunación, en este caso entre el personal de salud, casi en simultáneo. También anunció lo mismo Grecia, ¿eh? Fíjense esto que vos decías, Luciana, que no parece ser una medida excepcional la que acaba de anunciar Emmanuel Macron sobre la obligatoriedad de la vacunación para el personal de salud, sino que se va tomando en distintos lugares. Hasta el momento, en Francia, recordemos, Francia tiene 66 millones de habitantes, han obtenido el cronograma completo de vacunación alrededor de 25 millones de personas. Le falta mucho camino por recorrer, por eso, y ante el crecimiento de la cepa Delta, es que Emmanuel Macron anuncia estas medidas restrictivas. Me parece una medida acertada, totalmente acertada, y además esto va a ir en contra, no sé cómo es en Francia puntual, de los antivacunas, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con eso, con esas manifestaciones que ha habido en Francia, en distintos lugares, antivacunas, reclamando libertades, ¿no?, entre comillas, por las restricciones que había en Francia. Bueno, vos fíjate, otro dato de lo que anunció Emmanuel Macron es que el próximo 14 de julio, cuando se hace toda la celebración por el tema de la toma de la Bastilla, que es una celebración muy importante, no van a poder estar en los actos públicos personas que no tengan barbijos, por un lado. Y la idea es avanzar prácticamente con este certificado de vacunación en distintas actividades de la vida social y económica de Francia para garantizar que cada vez más gente acepte ser vacunada. ¿Qué diría o qué dirá ahora el expresidente Mauricio Macri, ¿no?, de Francia, que fue el primer país, no sé si vino a Paraguay primero o después fue Francia, pero más o menos en tiempos bastante cercanos, que llegó allí y ni bien pisó suelo francés, dijo acá sí que hay libertades, ¿no? Se respira libertad. Se respira libertad, esa fue la palabra, ¿no? Se respira libertad en un país que, como los países conscientes de lo que está ocurriendo, salvo la locura de lo ocurrido en Brasil, tomaron medidas estrictas y restricciones que todavía se siguen manteniendo pese a que también avanza el plan de vacunación. No sé qué dirá Mauricio Macri en relación a eso, pero libertad es también no poner en peligro al otro, ni más ni menos, y eso es lo que entienden las decisiones gubernamentales que se toman a partir de Francia. Seguramente, como recién decíamos, será una medida a evaluar y a tomar en muchísimos países, más allá de lo que vos recién agregabas, y es también esa lucha contra los antivacunas. No es algo tan marcado en la Argentina, pero sí en otras partes del mundo. Sí pasa en Estados Unidos con un grupo importante, y sí pasa, porque leía con atención lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia. Sí. En Rusia hay también un movimiento antivacuna muy fuerte, hay un sector que no se quiere vacunar y que eso además provocó el aumento de casos en las últimas semanas, y que para alentar la vacunación también en distintas ciudades se realizaban, por ejemplo, de las personas que se fueron a vacunar, entraban en un sorteo por un coche. Exactamente. Por semana. En el caso particular de Moscú,
Moscú, ¿no? La capital, se sorteaba el municipio, digamos, el gobierno municipal de Moscú sorteaba 5 vehículos 0 kilómetros por semana. Y el gobierno regional, la región de Moscú, llegó a sortear un departamento de 3 ambientes para que la gente se vaya a vacunar. Aún así le costaba muchísimo y entonces volvieron mucho más compulsivo. Lo del departamento de 3 ambientes no lo tenía. Sí, fue a nivel regional un departamento de 3 ambientes de unos 70 metros cuadrados, se sorteaba entre aquellos que iban y se vacunaban, justamente para alentar el tema de la vacunación, pero se avanzó después, como no funcionaba del todo, se avanzó en una cosa más obligatoria, en que incluso personal de salud se tenga que sí o sí vacunar, entre otras cuestiones, ¿no? Es muy importante porque ya es una imposición en relación a la vacuna de un sector que está sumamente expuesto, pero que también un porcentaje de ese sector que trabaja en salud, increíblemente tenés los antivacunas. Increíblemente. Increíblemente. Cuando Entonces, vieron los cuadros que vieron atendiendo a los pacientes, ¿no? Es de no creer. Totalmente. Me resulta hasta descabellada esa postura, pero si toma estas decisiones porque en Francia se ha visto muy marcada. Exactamente. ¿No? Sí, o sea, si la imposición es para el personal de salud es porque había muchos que no querían vacunarse y que eso relantece la posibilidad de volver a una normalidad que nosotros conocimos. Claro, y aparte en un momento donde se suponía que Francia, como venía pasando... Claro, ahí exactamente. Ralentiza. Pero Francia venía en un esquema también de liberación de ciertas actividades, como lo estaba haciendo España, como lo va a hacer el Reino Unido el próximo lunes, pese a que todos los epidemiólogos le están diciendo a Boris Johnson no liberen el tema de las actividades el próximo lunes 19. ¿Por qué? Porque están teniendo un crecimiento día a día de los contagios fenomenal a raíz de la cepa delta, ¿no? Bueno, el caso del Reino Unido es muy llamativo. Bueno, te digo más, ¿no? Leía críticas en relación al Reino Unido, porque la pregunta es ¿por qué pasó en Reino Unido y no pasó en otros países? Se ve que, esto lo debes tener bastante más estudiado vos, pero que es un país donde llegan muchos de la India. Exacto. Y que no tomaron ninguna medida, ninguna precaución. O sea, no tomaron restricciones para aquellos que llegaban provenientes de la India y por eso se convirtió esa variante en una variante comunitaria en ese país. Y es un error grave que ellos consideran la falta de previsibilidad, de toma de medidas serias con una variante que ya estaba haciendo estragos en la India y nosotros hemos visto imágenes que son sumamente dolorosas. Bueno, particularmente con el Reino Unido y su vínculo histórico, porque la India fue una colonia, ¿no?, del Reino Unido, hace que de los países de Europa fue el primero en ver cómo se diseminaba la cepa delta, ¿no?, la cepa de la India, como le decíamos en ese entonces, justamente por esto que vos mencionás, Luciana, la falta de cuidados los agarra la cepa india con una comunicación, digamos, vía aérea muy importante, por esto que hay muchas empresas británicas que tienen presencia justamente allí en la India de muchísimos años, y lo cierto es que no tomaron los cuidados, los agarró en un momento de desaceleramiento de lo que tenía que ver con las medidas o desescalada de las medidas de restricciones, y bueno, lamentablemente hoy el 96% de los casos que se dan en el Reino Unido, de casi 40.000 casos que se están dando diariamente, provienen de la cepa delta. En instantes vamos a ampliar, por supuesto, esta información.